todos temas sobre los cuales los oradores que nos acompañan hoy van a profundizar un poco más. Em, pero bueno, son todos conceptos que a medida que han pasado los años, un poco parece que la encíclica va cobrando cada vez más vigencia. Vivimos en un mundo en el que todos nos sentimos un poco raros, con una polarización creciente, con una política que va tendiendo cada vez más hacia los extremos, un discurso público que se vuelve más violento, eh, tanto en Argentina como en un montón de países del mundo, para que no nos sintamos tan bichos raros. Pero bueno, la idea es que hoy con Cintia, con Andrés, con Mónica y con Mario podamos profundizar un poco más en el contenido de la encíclica y en estos temas. Los voy a presentar brevemente a los oradores. Eh, ¿Cómo? Sí, les pedimos por favor que silencien los micrófonos. Luego yo voy a dar espacio para que ustedes puedan hacer preguntas por chat, y al final vamos a recoger algunas, y en base al tiempo que nos quede vamos a seleccionar un par. Presento brevemente a los oradores. Andrés Malamud es politólogo de la UBA, doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario Europeo y es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Mario Riorda es politólogo de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Política y Gestión Pública por la Universidad Empresarial Siglo XXI en colaboración con Georgetown University. Es doctorando en Comunicación Social por la Universidad Austral. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. También fue decano de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Y ahora es profesor de Comunicación Política en la Universidad Austral. Mónica Singolani es politóloga de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente es la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Y Cintia Pinillos es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, también doctoranda en Ciencia Política por la misma universidad y es decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, también de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, sin más preámbulo, para no aburrir, le doy la palabra a Mónica para comenzar con las exposiciones. Bueno, buenos días, gracias Tomás, bueno, gracias a Crónica Blanca, al padre Claudio Caruso, me honra estar en este espacio con Mario, con Cintia, con Andrés. Bueno, un poco lo que quiero rescatar de la propuesta va a puntualizarse en la fraternidad, según Francisco, en Fratelli Tutti, como un fundamento para la convivencia democrática y para afrontar la polarización de las sociedades contemporáneas, eso que en Argentina denominamos grieta. Bueno, la encíclica Fratelli Tutti, publicada por el Papa Francisco en octubre de 2020, en el transcurso de la pandemia, constituye uno de los documentos más trascendentales, más relevantes del pontificado de Francisco. Y bueno, nos ofrece una reflexión profunda sobre la fraternidad como fundamento indispensable de la convivencia humana, de la paz, de la vida democrática. Bueno, apenas, y sobre todo desde el campo de la ciencia política, apenas pensamos en fraternidad, inmediatamente nos remitimos a la Revolución Francesa y el lema de libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, desde la Revolución Francesa, por supuesto, hace más de 2 siglos, siglos y medio, hemos avanzado en libertades y en igualdad, aunque quede mucho camino por recorrer, pero gran parte de las libertades y las igualdades se fueron concretando, fueron avanzando y se fueron concretando en leyes, en constituciones, en muchos países. Todo eso, por supuesto, resultado de luchas sociales, de sindicatos, movimientos sociales, parlamentos, gobiernos y demás que lo hicieron posible. Bueno, pero ¿qué pasó con la fraternidad? Bueno, es que parece más a veces un deseo que un derecho moral y bueno, y a diferencia de igualdad y de libertad no podemos disponer de leyes que nos obliguen a amarnos los unos a los otros.
y no habernos ocupado de la fraternidad, y eso está también en los párrafos o numerales 103 a 105 de Fratelli Tutti, no habernos ocupado conscientemente de la fraternidad ha generado desigualdad social. Estoy pensando en cómo eso afecta, cómo la fraternidad y habernos despreocupado de la fraternidad afecta a igualdad y a libertad. Por un lado, ha generado desigualdad social y también ha, dice Francisco, enflaquecido la libertad. La libertad sin fraternidad es egoísmo y nos lleva a pelear. ¿Por qué? Porque la libertad tiene límites y si no somos capaces de aceptar esos límites con fraternidad, eso nos lleva, por supuesto, a un enfrentamiento por aumentar nuestra propia libertad a expensas o a costa de la libertad de los demás. E incluso hemos reducido los ámbitos de fraternidad, circunscribiéndolo al espacio más pequeño de la familia y del círculo más íntimo de amigos cercanos y demás, y eso nos hace también perder la perspectiva. Si el resto del mundo no es parte de nuestra familia común, si teorizando nosotros podemos decir que sí, que somos una familia común, pero en la práctica, mi ámbito amoroso, mi ámbito fraterno, es mi familia y mi entorno más cercano, entonces de alguna manera estoy diciendo que mis problemas son mis problemas y los problemas del resto son problemas del resto. Y el COVID-19, la pandemia, justo el contexto en el que Francisco publica Fratelli Tutti, nos puso precisamente frente a este tema de la gran familia común que somos. Bueno, entrando a tema, uno de los síntomas que advierte Francisco de habernos despreocupado por la fraternidad o de la ausencia de fraternidad es justamente la polarización social y la polarización política. Así que bueno, yo lo que pensé para compartir se divide como en tres partes. Una es lo que tiene que ver con polarización en las sociedades contemporáneas, tanto rescatando las palabras de Francisco como pensando en algunos datos que describen cómo la polarización es un fenómeno estructural que atraviesa en general a todos los países. Después, bueno, una parte más esperanzadora, pensando en qué propone Francisco para poder afrontar la polarización, sobre todo de la mano de la fraternidad, justamente. Bueno, Francisco dedica una parte central de Fratelli Tutti a analizar los mecanismos que dividen a las sociedades y bueno, en ese sentido identifica con claridad a la polarización política, o sea, la grieta, como una de las estrategias más dañinas que hay para la vida democrática y para la construcción de un sentido común o de un bien común. Entonces, lo primero que me puse a pensar es, bueno, ¿tiene algo de bueno la polarización o es todo malo? Y entonces busqué argumentos que ven a la polarización como algo positivo. Por ejemplo, porque visibiliza conflictos reales, porque activa la participación política, porque al confrontar se mitiga la apatía y el conformismo, y porque clarifica proyectos y valores, sobre todo en situaciones de crisis y de cambio, para pensar qué sociedad queremos construir y demás. Por ahí la polarización es vista por algunos como una virtud, como algo positivo. Pero también la polarización puede debilitar la cohesión social, puede simplificar la realidad y también puede empobrecer el debate público y facilitar, por supuesto, la manipulación política y mediática. O sea, que un cierto grado de polarización refleja la pluralidad y el conflicto de intereses que existe en toda comunidad, en toda sociedad, y parece como inevitable. Pero el problema surge, y eso es lo que puntualiza Francisco en Fratelli Tutti, el problema surge cuando la polarización se vuelve extrema y rompe los lazos de confianza. Francisco denuncia eso precisamente, problematiza el hecho de que se haga un uso instrumental de la polarización, un uso instrumental de la polarización. O sea, no como consecuencia inevitable del pluralismo democrático en las sociedades, sino como una herramienta deliberada. Esto quiere decir un uso instrumental, un uso intencionado de la polarización para conquistar o para retener el poder. Y entonces así la diferencia que cabe en la polarización se transforma en hostilidad y el adversario deja de ser un otro que tiene algo para aportarme, con quien se pueden construir algunos acuerdos mínimos y se convierte en un enemigo. En palabras de Francisco, esto es en el párrafo numeral 15,
Francisco describe con mucha lucidez este fenómeno en Fratelli Tutti. Dice, textual, leo textual la cita del párrafo. La mejor manera de dominar y avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así, una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y de confrontación. Fin de la cita del párrafo numeral 15 de Fratelli Tutti. Esa reflexión de Francisco es muy relevante para diagnosticar el estado de las democracias contemporáneas. Francisco vincula la polarización con la cultura del descarte, porque en lugar de integrar las diferencias que nos separan de otros, lo que hacemos es convertirlas en fronteras. Y en lugar de reconocer la parte de verdad que hay en el otro para completar nuestra verdad, se lo elimina simbólicamente, se le niega legitimidad, se le niega valor y demás. O sea que el resultado de esta dinámica, por supuesto, es la fragmentación social, la pérdida del sentido de un bien común, y la política se convierte en un espectáculo. Y Francisco en Fratelli Tutti dice que además esto es especialmente dinamizado por las nuevas tecnologías, la lógica de la viralización, el conflicto permanente que debilita los lazos comunitarios. Pero hay todavía un riesgo más profundo, dice Francisco, de esta situación, que es la despolitización del ciudadano. Porque esto es, cuando la política se transforma en marketing o en una confrontación vacía, entonces la ciudadanía pierde el interés en la participación, participar, y se instala en una peligrosa sensación de impotencia colectiva. Y entonces la polarización no solo que divide a las sociedades, sino que termina debilitando a la democracia desde adentro de la propia democracia. Bueno, entonces el resultado, en palabras de Francisco, leo textual, la política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Ahora, paso a un segundo punto dentro de esto. ¿Cuál es la relevancia o la vigencia del diagnóstico de Francisco sobre polarización en las sociedades o en las democracias contemporáneas? El informe, del informe global de democracia e idea internacional de 2025, que fue compartido hace pocas semanas, que contiene 4 dimensiones o componentes: representación, participación, Estado de Derecho y derechos de los ciudadanos, arroja que la democracia está en movimiento, pero no necesariamente en la dirección correcta. El 54% de los países, que equivale a 94 países, presentan declives en una o más de las componentes de esos 4 componentes que dije que conforman el índice, y el 32%, solo el 32% de estos 55 países han experimentado algún avance en esos componentes, pero esto confirma la tendencia de años previos. Y encuentra, idea internacional también, una creciente polarización política y mediática que ha alimentado la violencia política interna, incluso en democracias bien consolidadas, como por ejemplo la norteamericana, que desde 2016 Estados Unidos sigue presentando valores altos en términos de polarización y violencia. En las democracias actuales, la polarización se ha convertido así entonces en una especie de fenómeno estructural. También, y eso desde el norte global hasta América Latina y el Caribe. Hay otros informes como de Bidem, que estudia específicamente la polarización y define a las sociedades como altamente polarizadas si los partidarios de campos políticos opuestos son reacios a participar en interacciones
amistosas, por ejemplo, en funciones familiares, asociaciones cívicas, actividades de ocio y lugares de trabajo. Y la creciente polarización política, entonces, la encuentra como una tendencia mundial, como dije antes, y también en América Latina y el Caribe, y mientras que a principios de este siglo, a principios de los 2000, América Latina y el Caribe estaba segundo, como menos polarizada la región en todo el mundo, hace una década que hay un tremendo crecimiento de polarización en América Latina y el Caribe, al punto que en la última década se ha convertido en de las regiones más polarizadas del mundo, solo superada por Europa del Este y por Asia Central. En Argentina en particular, hace décadas que ya sabemos que atravesamos un creciente proceso de polarización política y cultural, y la grieta trasciende esos, ¿por qué digo cultural? Porque la grieta trasciende los límites partidarios y se convierte en una relación social que, bueno, también divide aguas dentro de las comunidades educativas, de las familias, de los medios de comunicación, de las redes digitales y demás. Y una cosa muy peligrosa es que parece naturalizarse, como si se hubiera naturalizado como una condición inevitable de la vida política, esto de vivir en una sociedad polarizada. Bueno, entro a la tercera parte de lo que traigo para compartirles, es, bueno, pensar en rescatar lo que después del diagnóstico que hace Francisco, que está corroborado por algunos datos que traje recién para mostrar la relevancia del diagnóstico de Francisco en las democracias contemporáneas. Bueno, vamos a la parte más propositiva, el mensaje propositivo que hay en Fratelli Tutti como caminos para superar la polarización de la mano de la fraternidad, de la política fraterna, orientada al bien común. Justamente la crítica de Francisco no apunta a negar el conflicto político, como dije antes, sino a reconducirlo por la cultura hacia la cultura del diálogo. Porque lo que Francisco sostiene es que la democracia no se fortalece limitando las diferencias, sino que hay que reconocerlas y hay que integrarlas en función de un bien común compartido. Bueno, hay como tres caminos ahí que señala Francisco que me parece muy importante también para pensarlo en términos de los liderazgos políticos y también de lo que tenemos que hacer desde las universidades en torno del fortalecimiento de la fraternidad para contrarrestar o mitigar la polarización. Tres caminos. Uno, recuperar el sentido del diálogo como espacio de encuentro. El otro es promover la política del servicio para de alguna manera devolverle lo noble que tiene la política. Y el tercero, cultivar la cultura de la amistad social como concepto operable, operativizado de la propia fraternidad. Voy por el primero. Recuperar el sentido del diálogo como camino de encuentro. Eso significa lo que dije antes, abrirse a la posibilidad de que el otro tiene algo de verdad en lo que opina que yo no poseo y que escucharlo y dejarme persuadir a través del diálogo honesto con el otro, completa mi propia perspectiva sobre, no sé, sobre lo que pienso, sobre cómo lo pienso y demás. O sea, dejarme persuadir por las razones que tiene el otro, por los conflictos que vive el otro, por los problemas que tiene el otro, para terminar de completarme a mí. Con la lógica del diálogo, entonces, no hay enemigos, por supuesto, sino que hay adversarios que son como una especie de colaboradores potenciales en la búsqueda de ese bien común compartido. Por supuesto, esto exige poner en práctica la pedagogía de la escucha y una disposición ética a reconocer al otro que piensa distinto. Entonces propongo, se me ocurren ahí algunas preguntas para que nos revisemos nosotros y nosotras en términos del sentido del diálogo y cómo vivimos el diálogo. Yo me pregunto, ¿estoy dispuesta a escuchar genuinamente a quien piensa distinto? ¿Estoy escuchando realmente para comprender al otro o solo para responder y afirmar mis propias ideas? Bueno, la respuesta a esto nos acerca más a la polarización o nos acerca más a la fraternidad. Segundo camino, el de promover una política de servicio, porque lo que propone Francisco es entender la política de una manera que desplace el eje del poder
hacia el servicio, o sea, la capacidad de poder poner a la persona en el centro y sobre todo a los más vulnerables. Y ahí entonces propongo otras preguntas para que nos preguntemos cómo vivimos la política y cómo experimentamos el poder en el lugar que estemos ocupando. Las preguntas serían, ¿uso mi poder para servir o para afirmarme? ¿Busco el bien común con mis decisiones y acciones o dejo que prevalezcan mis intereses, mis afinidades o mis conveniencias personales? También la respuesta que demos a esto nos acerca más a la polarización, nos acerca más a la fraternidad. El último camino, o el tercer camino, pero aunque es inagotable, lo que podemos rescatar de Fratelli Tutti en este sentido, es el de cultivar una cultura de la amistad social. La amistad social es como una dimensión concreta y operativa de la fraternidad y que tiene que ver con cómo nos comportamos en la vida pública. Eh, Ahí tengo estas preguntas. Preguntemos cuál es nuestra contribución en la cultura de la amistad social. Las preguntas son, ¿estoy construyendo puentes o estoy profundizando grietas? ¿Qué hago en mi vida cotidiana para acercarme a quienes piensan distinto, tender puentes y sostener vínculos más allá de las diferencias? También las respuestas en este tercer camino nos acercan de construcción de una cultura de amistad social, nos acercan más a la polarización o nos acercan más a la fraternidad. Por último, para ir cerrando, quiero hacer una importante aclaración, que la fraternidad no es una utopía ingenua y que tampoco tiene solo valor religioso. Es una respuesta para nuestro tiempo, está claramente una respuesta para nuestro tiempo y para la polarización de nuestro tiempo, y es una propuesta social, por eso digo, no es solamente un valor religioso que recuperamos de la encíclica, sino que es una propuesta política, social y cultural, y que viene desde líderes religiosos como el propio Francisco hasta filósofos contemporáneos de distintas tradiciones, laicos y creyentes, no los voy a citar, pero que conocemos, que comparten con Francisco esta apuesta al diálogo, al respeto mutuo y a la fraternidad como un horizonte ético y político. Bueno, entonces recojo conceptos que hemos visto, repasado rápidamente. La cultura del descarte, la polarización, la fragmentación social, la despolitización del ciudadano, el debilitamiento de la democracia desde adentro y como respuesta a eso la fraternidad, el sentido del diálogo, la política como servicio, la cultura como la cultura de la amistad social. Yo creo que lo que nos plantea Francisco en la encíclica en Fratelli Tutti es una tarea bien colectiva, desde líderes políticos, comunicadores, educadores, los propios ciudadanos, por supuesto, y algunas recomendaciones concretas pueden sintetizar estas orientaciones. Una es la de fomentar liderazgos dialogantes, sea desde el espacio que sea, evitar el uso instrumental de la moral y de los valores como armas de confrontación política, porque no hay ningún valor auténtico que pueda defenderse basándose en la destrucción de otro, por supuesto. Revalorizar el bien común, nos cuesta mucho hoy pensar en lo común, en lo público como de todos y demás. Entonces, revalorizar el bien común como principio rector de todas las acciones públicas parece también una recomendación clara de Francisco. Incorporar la fraternidad y la amistad social como categorías políticas, es decir, no solo como una idea moral, una idea filosófica, una idea teórica, sino como categoría política, en el sentido de la capacidad que tiene para producir una transformación social. Y promover espacios educativos y comunicacionales que enseñen empatía, pensamiento crítico y respeto por la diversidad. Y en ese sentido, las universidades también entonces en este punto tenemos una tremenda responsabilidad en términos de formación integral ciudadana con base en estos valores. Bueno, en Fratelli Tutti Francisco nos ofrece una mirada profundamente política y que está enraizada en la ética de la fraternidad, que es de donde arranqué este espacio en el uso de la palabra. Y también hay una invitación a la esperanza, a la posibilidad de construir sociedades más justas, solidarias, dialogantes. Entonces, frente a la herramienta de la polarización, la herramienta, como dije antes,
intencionada, deliberada, instrumental de la polarización, la herramienta de la fraternidad. Así que bueno, eso es lo que quería un poco compartir para poner en, rescatar de la inagotable encíclica. Bueno, después seguimos conversando. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Mónica. La verdad que has hecho una introducción muy clara y bien esquemática, que nos ha dado un montón de pies para continuar con la reflexión. Me gustaron las preguntas que bajan el texto más teórico, filosófico a lo personal. Bueno, ¿qué me dice la encíclica a mí? ¿Y cómo puedo poner en práctica esto que dice Francisco? Eh, Así que bueno, muy bueno eso. Ahora para seguir le cedo la palabra a Mario Riorda. Bueno, gracias Tomás, gracias al padre Claudio por la invitación. Eh, no sé si es ventaja o desventaja hablar junto con Moni, Cintia y Andrés, porque ellos sí manejan teoría política y yo no. Entonces voy a escudarme por un rato en la comunicación política, que es lo único que trabajo, ¿no? Creo que esta idea que quedó de Francisco del Hagan Ruido, me parece que expresada en sus 80 y pico páginas que tiene esta encíclica es bien evidente, porque no es una encíclica del montón, no es una encíclica más, ni siquiera por el formato de su redacción. Para mí hay cuatro cosas, voy a ser muy escueto y breve con las tres primeras y me voy a anclar en la cuarta, que me llaman poderosamente la atención de esta pieza comunicacional, ¿sí? Lo primero es que este texto no es un texto religioso, de hecho es una intervención política eh, totalmente transreligiosa o interreligiosa si se quiere, y ya luego voy a ahondar sobre ello, y ni siquiera es transideológica como alguna crítica ha intentado mostrarla, porque su perspectiva crítica de algunas ideologías, particularmente el liberalismo, y aunque no es una ideología del populismo, son bastante evidentes, ¿sí? Entonces, es interesante que esta encíclica, de una u otra manera, trabaja para o hacia creyentes como a no creyentes, pero también tiene a políticos y a ciudadanos como destinatarios. Y a mí me encanta, particularmente trabajando en la comunicación política, voy a leer una cita literal escrita por el propio Francisco que dice, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso es lo que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador. Me parece fabuloso su postura anti-marketing, que es exactamente equivalente a la mía, para mirar la política y para mirar específicamente la comunicación política, en el sentido de que de una u otra manera intenta romper las superficialidades a la hora del hablar público y hay una idea de compromiso, de entender la complejidad del objeto político para salirse de esa apariencia tal cual como el propio Francisco le llama. El segundo, que es coherente con lo que fue toda su vida, pero particularmente su vida desde la Asunción como papa, que es el despliegue de emociones que apuntan a simbolismos. Hace muchísimo tiempo eh, yo escribía, cuando digo yo, no es que me cito, sino que me costaba buscar una definición de lo que es la comunicación simbólica para un texto, y en algún lado encontré una idea que me parece fabulosa, que son cosas que remiten a cosas, ¿sí? Y a través de pequeños actos, cosas, Francisco, siempre tuvo una comunicación simbólica desde el momento de la Asunción, particularmente en lo que hace a su rutina de vida y también a sus formas de hablar. Y en este sentido, hay cosas sumamente simbólicas y potentes en esta encíclica. Primero, cuando la encíclica se promulga, se hace en la propia ciudad de Asís, evidentemente, donde está el convento de San Francisco de Asís, y luego además hay todo un diálogo donde es recurrente la cita a los intercambios mantenidos que luego además generarían la firma de un documento de fraternidad con el gran Imal Atayev, que lo cita recurrentemente, y su texto y el modo narrativo son párrafos cortos, son anécdotas globales, incluso críticas directas a líderes, lo cual realmente me parece espectacular. Pero además es muy potente que ato este tema al primer punto, de que no es o no tiene una performatividad transideológica,
sino que es muy clara en la denuncia al populismo y al liberalismo excluyente, y en esto que Mónica bien relató, a la cultura del descarte. Que si uno une y ata cabos, no es muy lejos la postura de pararse particularmente más que al liberalismo frente a ciertos ejercicios, yo diría, de una derecha radicalizada que aparece directa e indirectamente prácticamente en todo el texto. El tercer punto, de alguna manera, es lo que antes decía con el hagan lío, ¿sí? O hagan ruido en todo caso, porque a través de una lectura crítica del mundo actual, hay caminos que él provee desde una acción política, ética, que me parece sumamente interesante reafirmar, porque de uno u otro modo, lo que insta es hacer política. De hecho, hay un párrafo que me pareció fenomenal y es, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, ser infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. El concepto de parte activa, del call to action, que de uno u otro modo invita a actuar, pero además en urgencia o con urgencia. Creo que en el fondo, cuando Francisco escribe, está, yo diría, provisto de un mensaje del aceleracionismo a donde se da su texto. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las gravedades sociales de quien padece, pero también hay una idea muy explícita a lo largo de todo su texto, que es a dónde circula todo ese decir respecto del hacer, y es en un mundo digital vertiginoso, aceleracionista propiamente dicho. Y me quedo con el cuarto punto, y aquí me anclo un poquito más, que es lo que ubicaría en gran parte de lo que él dice, él no lo dice claro, pero yo sí lo digo, que es en los discursos de incivilidad. Esto es un concepto que estoy trabajando ahora en una serie de investigaciones, incluso en una que estoy llevando adelante con la profesora Patricia Nigro, respecto de este nuevo modo de nombrar estos discursos del odio, pero que van más allá, en tanto y en cuanto se encargan básicamente de quitarle la dignidad al otro, de desconocerlo, de humillarlo, de quitarle su condición identitaria, de negar esa otredad y por lo tanto al quitarle su condición identitaria por pensar distinto, por ser distinto, por tener preferencias distintas, básicamente queda excluido de la condición de, particularmente de cuál condición, de la ciudadanía, de la de ser sujeto de derecho. Y entonces, en este punto me parece fabuloso, porque el arranque de la encíclica se da con una analogía histórica de hace 800 años atrás, que es el concepto de ciudades amuralladas. Francisco narra la idea de ciudades amuralladas, que, insisto, me pareció fabuloso, en el andar, en el transitar de San Francisco de Asís, frente a ciudades que estaban literalmente cerradas, y me parece que esa analogía a cada rato refiere a pensar los tribalismos digitales, en donde de una u otra manera la idea de vivir amurallado representa cierta zona de defensa, de confort, pero también de posibilidad de ataque, de prepararse bélicamente para sobrevivir o en todo caso para expandirse. Habla a cada rato de que lo único que se ha expandido es la idea de la apertura económica, pero que las ideas totalmente forman parte de una cerrazón, de la ausencia de diálogo, donde básicamente cada acción desde esa ciudad amurallada tiende a exasperar, tiende a exacerbar, tiende a polarizar. Y entonces, en esta idea de incivilidad, a mí me trajo a la cabeza el concepto de batallas de la vergüenza, este concepto donde no tan solo se trata de ganar democráticamente, sino se trata de humillar como elemento mínimo, pero mucho más, hablando del descarte, que a cada rato lo utiliza Francisco, se trata de eliminar al distinto, desde todo punto de vista, y no descarto para nada, hablando de descarte, la idea de eliminar o de eliminación física, ¿sí? Si uno piensa en acontecimientos actuales. Por lo tanto, en Francisco hay algo muy interesante que es vencer, incluso democráticamente, es sinónimo de destruir, ¿no? En donde la ebullición de formas insólitas, que él atribuye básicamente a la profundización ideológica, deja paso a la agresividad, a los insultos, a los maltratos, a las descalificaciones, a los latigazos verbales, la idea de destrozar la figura del otro, cita literalmente. Estaba leyendo en un paper
lo que denominan el tribalismo tóxico. ¿Qué es el tribalismo tóxico? Es una versión agravada de la polarización adentro de la institución partido político, que refiere básicamente a la cooptación y eliminación de las diferencias ya no públicas, interpartidarias, sino intrapartidarias. Y el fenómeno del tribalismo tóxico es un fenómeno estudiado en un contexto que todavía podríamos decir, aún con todas las dudas que nos genera, que es un contexto democrático, particularmente el sistema político norteamericano. Entonces, me parece realmente impresionante esta idea de, a pesar de que no usa las palabras tribalismo, usa cada tanto la idea de polarización, da la sensación y deja expuesto la idea de que aquel que piensa distinto, incluso aquel sujeto vulnerable en general, es sacrificable. Si se quiere, el discurso de incivilidad trabaja sobre esa dinámica. Aquel que está expuesto a una vulnerabilidad es un sujeto sacrificable, desde toda perspectiva, pero particularmente como sujeto de derecho y como sujeto portador de identidad. Y en algún punto él lo critica, ¿sí? Porque entiende que de una u otra manera no está bueno, y lo dice Francisco, la idea de resguardarnos de los movimientos digitales de odio y destrucción, ¿sí? Nos llevan a cuidados grupales, ¿no? A una especie de asociaciones contra un enemigo. He terminado, y no lo puedo hacer público todavía, pero acabo de terminar un estudio, la tercera etapa de un estudio en Argentina, sobre lo que en Norteamérica sería la versión más exacerbada de la polarización, pasando de la polarización política. Bien, Mónica lo decía previamente, no hay sociedad que no tenga alguno que otro formato de polarización, no es ni buena ni mala, es constitutiva del diálogo político, pero sí empieza a haber sociedades donde la idea de polarización desde la perspectiva afectiva genera pujas o juicios morales que ya no discuten necesariamente la racionalidad política en defensa de mi punto de vista ideológico, sino discuten básicamente juicios morales, donde hay dinámicas de exclusión a cada rato, a una tercera característica que es la consecuencia definitiva que le denominan political sorting, lo que sería algo así como la clasificación política, que es lo que el propio Francisco dice, no está bien hacerlo, pero yo aquí me planteo la idea de decir, no sé si hay otros mecanismos, salvo que la totalidad de las personas nos hagamos la pregunta que se hizo Mónica al final, y es la idea de vivir en guetos comunitarios, vivir en ámbito de socialización para resguardarnos de la agresividad. En los estudios de political sorting se hacen preguntas, los estudios que yo le he hecho en Argentina, les cuento sobre a qué casa vamos a pasar las fiestas de fin de año para no pelearnos, sobre si soportaría un yerno que piense distinto a mi modo de pensar, sobre si estoy cómodo en mi ámbito de trabajo porque piensan distintos ideológicamente o yo tengo la capacidad de contratar a alguien que ideológicamente esté en contraposición con mis ideas, sobre si podría convivir con una pareja que piense distinto, sobre si puedo soportar un trabajo en largo plazo, si es que tengo hostilidad ideológica, sobre si tengo pensado cambiarme de barrio o de ciudad, porque ideológicamente hay un predominio de una ideología respecto de otra. Fíjense que la idea de political sorting literalmente es, entre comillas, vivir en paz. Lo que también dice que no necesariamente alguien está obligado simplemente por resguardarse, no en zonas de confort, sino en zonas de protección, sobre si además de resguardar no está decidida o esto lleva necesariamente a aumentar los niveles de polarización, porque uno no tan solo se resguarda, consume contenidos afines, está en relación con gente donde comparte solamente afinidades, si también esto nos lleva a pensar que tras ese mecanismo de defensa hay también simultáneamente un mecanismo de hostilidad. Por lo tanto, insisto, me parece fabulosa. Yo no la había leído entera, quiero confesar esto al final, la encíclica la había leído por pedacitos. Leerla en un texto me pareció una cosa magnífica porque básicamente no es una cuestión del deber ser desde la inocencia. Llevaría la idea de fraternidad muchas veces, y Mónica lo insinuó también, a pensar que hay posturas inocentes, utópicas, para nada. Es un ejercicio muy realista, pero además políticamente poco neutro, ¿sí? Insisto con esto. Ojalá este tipo de debates nos lleve a imaginar qué tipo de preguntas, tal cual lo hizo Mónica
uno puede hacerse, pero básicamente a repensar nuestros hábitos de socialización cotidiana, a ver si efectivamente, además de resguardarnos, no es que estamos contribuyendo a la misma dinámica que esta encíclica critica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Me gustó la comparación que hiciste entre las ciudades amuralladas y las tribus digitales. Seguro que a Francisco también le hubiera gustado y te digo que da para mencionarlo como ejemplo en algún paper. Y volviendo a lo que decías al principio de los simbolismos, quizás el primer gran símbolo que eligen todos los papas es el nombre, cómo se van a llamar. Y creo que ya en el nombre de Francisco, él lo cuenta en la encíclica, menciona este episodio en el que Francisco de Asís visita al sultán Malik el Kamil en Egipto, que es un poco lo que él replica cuando va a visitar al gran imán de Al-Azhar, que es lo que vos mencionaste, y firman el documento sobre la fraternidad humana en el que está inspirada la encíclica. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Cintia Pinillos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Quiero agradecer también al padre Claudio porque me invitó a este espacio que comparto con colegas tan destacados, los que admiro, así que es muy interesante poder charlar y ampliar la conversación, pero sobre todo porque esta instancia me llevó a acercarme al pensamiento de Francisco. Yo no había leído la encíclica y creo, como se dijo aquí anteriormente, que es un texto que inspira profundas reflexiones desde la ciencia política, desde nuestra disciplina. En alguna medida creo que Fratelli Tutti puede ser leída también como una reflexión crítica sobre las democracias que tenemos y sobre cuáles son sus desafíos en el contexto actual. Así que bueno, yo voy a tratar de concentrarme en una tensión que aparece presente en función de la asignación de temas que hicimos previamente con mis colegas, que tiene que ver con la tensión entre individualismo y comunidad. Y en este punto voy a leer un fragmento en donde lo plantea Francisco de la siguiente manera. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Y esta tensión me parece que, bueno, obviamente dice mucho sobre la polarización que, como se dijo aquí, no es un fenómeno nuevo para la historia de la humanidad. Sí, una forma en la que puede pensarse la historia política de la humanidad es una historia de desencuentros sobre proyectos políticos antagónicos. Lo que ocurre, que tal vez con gran precisión Francisco nota, es que justamente este proyecto de alguna manera democrático que venía en expansión en las últimas décadas del siglo XX y también en los primeros años del siglo XXI, empieza a encontrar límites para resolver el conflicto político de una manera no exclusivamente adversativa, aún en las democracias, como decía Mónica, que habían alcanzado niveles sostenidos a lo largo del tiempo de eficacia. Entonces, me parece ahí que él trata de englobar su reflexión en un mundo donde encontramos crecientes señales de crisis de la democracia como proyecto político de la humanidad, no exclusivamente solo en algunos contextos, y donde además, en general, el mundo aparecen recrudecimientos de diferentes enfrentamientos y recrudecimientos de guerras que son militares, comerciales, pero sobre todo ideológicas. Y creo que eso es la virtud que tiene este texto en general que uno puede recorrer, insisto, de la ciencia política. Y me gustaría concentrarme muy brevemente, para poder después conversar, en tres procesos que me parece que ilustran con claridad, pero también con dramatismo, esa tensión que se da entre la búsqueda casi obsesiva, como dice él, del bienestar individual y esta necesidad de poder reencontrarnos con una comunidad humana. Y en primer lugar, voy a volver un poquito más atrás en el tiempo, pero muy poco, aunque parece que pasó hace mucho, que es el COVID-19, la pandemia. Como señalaba Mónica, Francisco cuenta que la pandemia lo encuentra escribiendo la encíclica. Y a mí me parece que este fenómeno que pasó hace muy poco tiempo, pero tendemos a dejar atrás, debe ser revisado en los impactos que esto tiene en términos de polarización y también de las formas en que entendemos cómo el otro o la otra puede ser una amenaza concreta para mi vida. Tratamos de dejar atrás la pandemia como nos ocurre en la vida misma con los eventos traumáticos, ¿sí? Para abandonarlos. Pero en realidad creo que tenemos que volver a revisar en qué medida el aislamiento social prolongado contribuyó a reforzar esa tensión entre el cuidado propio
ese bienestar propio, esa búsqueda del bienestar propio y de los más cercanos, las familias, los afectos y la felicidad común. Y resulta ilustrativo, aunque parezca sencillo, pero las políticas sanitarias lo que hacían era tratar de demostrar que el otro, la otra, el contacto con ese otro, lo que podía generar y lo que podía poner en riesgo la vida, mi vida y la vida de las personas a las que yo amaba. Y en este sentido, las otras personas, el contacto con otras personas aparecían de alguna manera amenazadas, amenazantes, ¿sí? Y hay algo del concepto de la autopreservación que está presente en eso y que me parece que todavía está vigente y quedó como huella en las formas de este regreso después de la pandemia, de cómo nos vinculamos con las otras personas. Miren, las políticas de aislamiento dispuestas por los gobiernos suspendieron los encuentros laborales, educativos, religiosos, recreativos, eso lo sabemos, pero además afectaron la dinámica cotidiana de las democracias de una manera que no habíamos conocido, incluso en las sociedades que tenían una mayor tradición democrática. Las restricciones impuestas a algunas libertades básicas como la circulación, la reunión, la expresión en el espacio público lo que hicieron fue limitar de manera radical y en muy poco tiempo el ejercicio de la ciudadanía en el espacio público político. Hoy diríamos en el espacio público político presencial. Y en este sentido también, en términos de la polarización, también la pandemia contribuyó a generar polarización entre gobiernos que implementaban determinadas políticas de aislamiento para atender a la situación que se presentaba concretamente, pero a la vez una tendencia entre una grieta también entre gobiernos y oposiciones acerca de cuánto cerrar las sociedades, cuánto no cerrarlas y cómo atender a esa crisis socioeconómica que vino producto del aislamiento de la pandemia. Entonces, la pandemia también fue un signo muy fuerte que alentó la polarización. Sentimientos de autopreservación en el vínculo con el otro y el aislamiento, y también la exacerbación de la polarización. Y en este punto a mí me importa centrarme un poquitito nomás en lo que significó esto para las generaciones más jóvenes. La pandemia y el aislamiento social, producto de la misma, tuvo un impacto muy fuerte en todas las etapas de la vida, pero lo que refiere a los jóvenes, a las jóvenes, en ese momento de formación de sus vínculos sociales, de construcción de su relación con las otras personas, pero también de formación en términos de ciudadanía, fue muy fuerte. Y entonces el espacio público quedó reducido y el espacio vincular quedó reducido exclusivamente a los vínculos de las redes sociales. La salida de la pandemia no volvió el tiempo atrás, nos dejó esas huellas en cómo nos vinculamos, en cómo hay un sentimiento de autopreservación en el vínculo de los otros, pero sobre todo profundizó el individualismo en esta tensión que planteaba Francisco, amplió las distancias sociales, que en un momento fueron en términos físicos, pero hoy quedaron materializadas también en términos simbólicos. Y el espacio de la comunidad se vio obturado, relegado exclusivamente a este plano digital, y esa tendencia, como decíamos, no se revirtió. Y sobre todo en las generaciones más jóvenes, esto es más evidente donde lo común continúa estando muy fuerte en estas tribus, que tal vez también me pareció muy interesante la imagen, Mario, que nos ordenan de alguna manera cómo pensarnos entre los más próximos y con los otros, ¿sí? Y en esto también es interesante pensar cómo la pandemia, yo tuve la oportunidad hace algunos años con algunos colegas de hacer una investigación sobre algo que pasó con las democracias en pandemia. En los años de la pandemia 2020 y 2021 se realizaron un montón de elecciones, muchísimos procesos electorales a nivel nacional y subnacional. Más allá de los hallazgos de esa investigación en términos de las prácticas y demás, lo inquietante es que la democracia como proyecto político pudo resolver o se ocupó en resolver este evento masivo en contextos de aislamiento como podían ser las elecciones, pero sin embargo fue menos eficiente en la posibilidad de construir espacios de encuentro, de socialización, de ejercicio de la ciudadanía en espacios público-políticos que pudieran reconstruir estos lazos de comunidad. Entonces, sí hubo elecciones, sí se reforzó esta forma básica de ejercicio de la ciudadanía, pero fuertemente individual, y lo comunitario, los espacios de participación fueron mucho más inevitablemente constreñidos y relegados exclusivamente a la cuestión digital. Además de la pandemia, quiero sumar otro elemento donde me parece que también esta tendencia a pensar lo individual y en la búsqueda de bienestar como espacio de autopreservación y el incremento de la polarización también se hace muy evidente. Y Francisco recurre a este proceso y le presta mucha atención también.
y que es la reacción que están teniendo las sociedades occidentales frente a las migraciones. A ver, la historia de la humanidad también es una historia de los movimientos humanos, es la historia del movimiento humano. Pero sin embargo, hoy en sociedades democráticas, en sociedades occidentales democráticas, la inmigración aparece como una fuente muy importante para presentar esta polarización y de alguna manera hablarles a los que piensan parecido y mostrarles que en el otro hay un enemigo que debe ser combatido porque atenta y afecta la posibilidad de lograr y mantener el bienestar individual y el bienestar de los más próximos, de los afectos y de las familias. Y así lo que ocurre es que la inmigración aparece también con un elemento al que recurren estos liderazgos, estos gobiernos o partidos políticos que podríamos identificar dentro del campo de la derecha radical y establecen esta diferencia entre lo propio y lo otro y cómo esas migraciones afectan y ponen en riesgo cuestiones que están vinculadas a aspectos muy centrales de esa, o que afectarían ese campo de bienestar, la posibilidad de pérdida de trabajo y los incrementos en términos de inseguridad, pero también y fundamentalmente la tensión con valores muy propios en términos culturales, religiosos incluso y simbólicos. Y aquí ocurre algo también que es muy importante porque las migraciones, esta historia del movimiento humano que puede ser también analizada a lo largo de la historia de la humanidad, hoy tiene una realidad que hace que no van a ser procesos que pueden evitarse. Son procesos no solo por el impulso histórico que tienen, que son necesariamente frecuentes, sino porque además hay algo que también me parece importante, que además de las migraciones que se producen por crisis económicas, sociales o políticas en determinados lugares del mundo, cada vez más nos encontramos frente a migrantes que se trasladan hacia otras poblaciones porque son las crisis ambientales. Lugares del mundo, y Francisco le presta especial atención, no voy a detenerme aquí a también lo que implica el cuidado de la casa común y del ambiente, pero en qué medida las migraciones también van a ser migraciones ambientales que van a reconfigurar, si se quiere, incluso los formatos sociales como ya lo están haciendo en Europa Occidental, por ejemplo. Y en este punto creo que hay una frase que me pareció muy simbólica. Dice Francisco, el miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro. Y en principio el miedo está detrás de cualquier impulso polarizante y el miedo genera, a partir de ese intento de autopreservación de lo más querido y de lo más propio, la posibilidad de que se genere odio, ese odio que establece límites infranqueables y la imposibilidad de establecer diálogos, como se planteó aquí también, diálogos con personas que las ubicamos en un lugar tan distinto en términos simbólicos, políticos, religiosos, culturales, que no creemos que tengan nada para decirnos y por lo tanto nada para construir en términos de comunidad humana. Y un tercer punto con el que voy a cerrar estas breves reflexiones tiene que ver con algo que me parece muy importante y que atraviesa este proyecto democrático, ¿no? Decíamos, veníamos de un mundo que parecía en donde la democracia se ubicaba como ese proceso que ampliaba las fronteras y promovía una forma de sistema político que incluía a las mayorías y que podía ofrecerse como una respuesta no exclusivamente ya del mundo occidental, sino en otros contextos. Pero sin embargo, lo que vivimos es un proceso que podríamos definir como desencanto democrático. No solo desencanto con las élites políticas tradicionales que promueven la aparición de liderazgos polarizantes, de liderazgos radicales, que de alguna manera eh, reordenan el espacio público político de una manera adversativa e impide el diálogo. En realidad, este desencanto con la democracia se expresa, por ejemplo, en los procesos de desafección ciudadana, en ciudadanos y ciudadanas que no creen que sea a través, por ejemplo, de las elecciones, que se pueda avanzar en términos, como diría Francisco, de su bienestar, de la concreción de su bienestar individual. Y en este punto me parece importante plantear que cuando leía el texto de Francisco de manera más integral, lo pensaba también en términos de un colega, un maestro de maestros de la ciencia política que es Guillermo O'Donnell, porque lo que hace Francisco es una crítica democrática a la democracia.
que es lo que propone de alguna manera Guillermo O'Neill. Y la democracia, que es este sistema político que vive en crisis y que eso es parte además de su potencia, porque siempre es exigente, siempre nos plantea un horizonte móvil. No estamos en la situación de bienestar democrático más acabada, sino que siempre hay que revisarla, construirla, incomodar. Y en este punto me parece que el legado que Francisco deja aquí es un legado que nos interpela en un sentido muy profundo para las democracias contemporáneas. En realidad, la tensión entre individualismo y comunidad humana en un mundo global, pero que se está cerrando nuevamente, implica encontrar caminos democráticos sin asignar la búsqueda del bienestar individual. La democracia tiene que transformarse en un proyecto político revisado donde las personas entiendan que ese bienestar individual puede materializarse, que es a través de opciones diversas electorales en donde puede transformarse de una manera positiva su vida, pero también es necesario entender que ese bienestar individual es imposible sin la comunidad humana. Y la empatía social que nos propone Francisco, la empatía humana que nos propone Francisco, es sin duda una, una exigencia nueva que tiene la democracia, entendiendo que en un mundo atravesado por la polarización, en un mundo que todavía está saliendo de una pandemia que nos recordaba permanentemente que el vínculo con las otras personas atentaba a nuestra propia vida y la de las personas que amábamos, pero tiene que ser un mundo en donde necesariamente las personas tienen que poder encontrar su bienestar en el marco de un bienestar colectivo. Avanzar en términos de mayor equidad, no solo económica, también de género y todas las desigualdades que Francisco enumera en su texto, entendiendo también entonces que los rituales democráticos tienen que ampliar el repertorio para poder reinaugurar, reinventar estos espacios y estas ágoras sociales y políticas donde pueda ser posible lo común como parte de un proyecto colectivo global. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Sin dudas, el trauma colectivo que supuso la pandemia tiene muchísimo que ver con todos estos fenómenos que estamos viviendo y que vale la pena estudiarlos más en profundidad. Creo que con lo que dijiste de la migración, intuyo que a lo mejor le diste un pie a Andrés, por lo que hablamos antes de la charla. Así que ahora le paso la palabra a él. Antes de darte la palabra, Andrés. Les repito a la audiencia que si tiene alguna pregunta la puede dejar por el chat. Me parece que por el tiempo, capaz vamos a tener tiempo para una pregunta nomás. Pero bueno, hagan sus preguntas en el chat y después elegimos alguna. Ahora sí, Andrés Malamud. Gracias, Tomás. Es un honor estar aquí. Y me hace recordar al chiste del violinista que se pierde en una selva africana. Y en el medio de la nada, un conjunto de leones llegan. Y entonces él se acuerda desesperado de que la música mansa a las fieras. Y saca su violín y empieza a tocar todo su repertorio. Los leones se sientan en el hemiciclo escuchándolo, embelesados. Y él está media hora tocando lo mejor de su conocimiento hasta que llega un león que no estaba, pasa delante de todos los demás y se lo come. Los demás leones se miran y dicen, otra vez llegó el viejo sordo a arruinar la fiesta. Yo me siento identificado con el león sordo. Así que voy a leer la encíclica como leería un paper académico, críticamente. Lo interesante de esta encíclica es que, como todo pensamiento religioso, se estructura en díadas, en tensiones, en polos. Y propone para esas díadas dos tipos de solución, la buena y la mala. La mala es la polarización, la buena es la conciliación. Y como militante de la democracia voy a sugerir que hay una tercera posibilidad, la alternancia, que podamos convivir sin pensar lo mismo, simplemente aceptando que convivimos. Y entonces voy a citar ahora, voy a enumerar una serie de díadas y tensiones que la encíclica trata, algunas creo muy bien y otras menos bien. La primera es la disputa entre adscripción y logro. Adscripción es aquello con lo que llegamos y logro es aquello que conseguimos. Mi impresión es que hay mucha inclinación hacia la adscripción, hacia lo que viene, y no hacia lo que podemos conseguir. La prueba, la palabra mérito, no está mencionada, ni para criticarla. En tiempos en que vivimos una disputa entre la meritocracia y lo que no lo es, y hay grandes filósofos como Michael Sandel, que escriben un libro maravilloso sobre la tiranía de la meritocracia, la tiranía del mérito, mejor dicho, acá no parece.
Y con el mérito desaparece el logro, y con el logro desaparece el individuo. Tácitamente, porque el individuo aparece todo el tiempo en otra díada, en otra tensión, con la comunidad. Entre la comunidad o lo colectivo, el individuo, la individualidad y el individualismo. Pero está visto desde la comunidad. El individuo está observado desde la comunidad. Y por eso faltan estas palabras que son parte del debate político y desaparecieron en el debate encíclico. Hay también un contraste importantísimo entre la contención, términos psicológicos, abrazar, y el éxito, el que no quiere que lo abracen, el que quiere triunfar, el que quiere ser Elon Musk por la negativa o Lionel Messi por la positiva. Pertenece Lionel Messi. ¿Cómo no va a pertenecer? Súper pertenece, es argentino, es rosarino, es barcelonés, no sé, miamiense será ahora como Trump, espero que no mucho. Pero quiso triunfar y hay gente que quiere triunfar de otras maneras. Y acá me da la impresión de que los leones están olvidados. Es una encíclica para corderos, porque el catolicismo se transformó, me da la impresión, en una religión para corderos. Y no lo digo con sentido crítico, sino de equilibrio. ¿Cómo conversamos con los leones? ¿Qué pensamos de los leones? Giuliano da Empoli acaba de publicar La hora de los depredadores. Es el tiempo de los depredadores. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les contamos lo bueno que es la igualdad, la libertad y la fraternidad y vivir en comunidad? ¿O tenemos un programa alternativo? ¿Cuál es el diálogo que podemos trazar con ellos? Y acá Mario tiraba algunas pistas. La serie Adolescencia en Netflix nos indica que con los jóvenes hablamos otro idioma. Los que estamos acá somos los varones viejos, las chicas no. Hablamos códigos distintos, no entendemos lo que piensan. La palabra juventud está mencionada una vez en la encíclica. La palabra juvenil 2 veces. La palabra jóvenes aparece 11 veces. Pero es una encíclica naturalmente escrita por viejos. ¿Cuál es el papel del joven como interlocutor? No como audiencia. ¿Le preguntamos lo que piensan? A los varones jóvenes. Fíjense que la iglesia jerárquica son varones viejos, no hay papisas. Los que están modificando la estructura electoral, los que están definiendo las elecciones en nuestros tiempos son varones jóvenes. Las mujeres, invisibles. Los varones jóvenes, como audiencia. Los varones viejos, escribiendo y debatiendo. Acá. A lo mejor nos está faltando insumo, un input. Espiritualidad y materialismo, por supuesto, aquí que duda cabe que hay que lidiar con la materialidad, pero la religión está al lado de la espiritualidad. Pero mi impresión es que acá hay algunos acentos correctos, y son los que voy a mencionar ahora al final, así dejamos tiempo para el debate y el insulto. La cuestión de la memoria es muy fuerte, de la tradición, pero también hay un espacio para el futuro. El futuro está mencionado muchas veces. La libertad está mencionada muchas veces, la mitad de las veces de manera negativa, para criticar a aquellos que se apropian de la libertad o que hacen de la libertad una cosa que va contra la verdadera libertad o contra la igualdad o contra la fraternidad. Pero fíjense, la fraternidad aparece mencionada 55 veces. Genial, de eso trata la encíclica. La igualdad 9, la libertad 38, pero 21 veces por la positiva y 15 veces por la negativa, y 2 veces como referencia bibliográfica, para criticar a los que hablan de libertad y hacen algo que la encíclica no considera libertad. Donde me parece que hay un punto es justamente, Tomás, en aquella sección de la encíclica que vos me pediste que yo comentara. La conexión entre localización y globalización. Fíjate qué sorpresa, para mí es el punto más fuerte de esta encíclica, porque enaltece a los dos polos. La localización es lo que permite la amistad social, la corta, la familia, los amigos, la aldea. La globalización es lo que permite la fraternidad universal. Y lo mejor de esta encíclica es la reivindicación de la diferencia. Yo creo que le falta mucho para llegar a entender esa diferencia, porque le falta el diálogo con esos jóvenes que quieren ser leones. Pero con la reivindicación de la diferencia estamos abiertos a escucharlos y entenderlos, de lo que hoy estamos muy lejos. Así que este me parece el punto de partida. El punto de llegada de esta pequeña presentación mía es el punto de partida de esta encíclica. Estamos abiertos a lo diferente. Ahora tenemos que salir y conocerlo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Me gusta el enfoque crítico
invita a seguir pensando más en profundidad sobre todos estos temas. Sin dudas, la Iglesia, por su estructura, porque es una institución milenaria, eh, se va adaptando a tiempos más lentos que quizás otras instituciones de la sociedad. Sin embargo, creo que Francisco ha hecho mucho énfasis en su pontificado, si bien quizás no tanto en esta encíclica, en los jóvenes. De hecho, la frase hagan lío estaba dirigida a ellos en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y ha invitado siempre a los jóvenes a animarse a soñar. Em, por otro lado, también una recomendación, así, como la de adolescencia de Netflix, pero hay un documental de Disney que se llama Amén, Francisco Responde, donde él dialoga con jóvenes. Creo que fue un experimento interesante y que sirvió para acercar un poco a la iglesia y el Papa a los jóvenes. Y, y nada, probablemente sea cierto que haya que hablarle más a los leones y por eso ahora tenemos un Papa León. Vamos a ver cómo va con eso. No tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien en este momento, mientras yo hablo, quiere sumar alguna consulta. Si no, ya vamos a ir haciendo el cierre. Pero como reflexión final, me parece que está bueno, algunos de ustedes lo mencionaron, que no habían leído la encíclica en su totalidad previamente, y un poco lo que buscamos de Crónica Blanca con este tipo de eventos, este tipo de espacios, es poder, acercarnos y conocer un poco más en profundidad el pensamiento de la Iglesia y particularmente de Francisco, porque nosotros como asociación nacimos durante su pontificado. Y bueno, y porque no deja de ser nuestro Papa argentino. Y muchas veces sabemos de él a través de lo que dicen que dice, y no muchas veces nos sentamos a leer lo que él efectivamente dice. Así que creo que este tipo de eventos y de ocasiones están buenas para profundizar un poco en eso. Bueno, y dado que por ahora no hay preguntas en el chat. A ver, ahí sumaron una. Ludwig Wittgenstein dice que toda afirmación tiene sentido, que la carencia de sentido está dada porque no entendimos alguna parte de la proposición o no le dimos significado a alguna parte de esa proposición. ¿Qué estamos entendiendo de los jóvenes? ¿Cómo aplicamos la empatía? Bueno, no sé si es una pregunta tanto sobre la encíclica, sino más para la iglesia. Em, Tomás, si sí. me permitís, aprovecho, digo que no es una pregunta, es una reflexión consecuente de lo que hemos hablado y sobre Ujú. todo por algo que dijo Andrés al final. Yo lo planteaba al principio y lo sigo reafirmando, no es una encíclica equidistante y que se busca en un punto neutro, es una encíclica ideológicamente muy cargada, particularmente eh, Francisco hace foco claramente frente al liberalismo, frente a los populismos, pero creo que se deja entrever mucho esta idea de pararse frente a los radicalismos de derecha, a los ultrarradicalismos. Pero en esto que decía Andrés, me parece que hay definiciones muy tajantes en el texto, que puedo no gustarles, evidentemente, y que de ninguna manera, me parece, Francisco intentó contemporizar, y es, se habla de la sociedad, no se habla de la individualidad. De hecho, la individualidad como ejercicio libertario máximo en términos de proposición ideológica, la critica, y el hecho de que el hablante sea un varón viejo, en términos de Andrés, no implica que toda la encíclica deba responderle básicamente a estos leones jóvenes, ¿sí? De hecho, me parece que más bien intenta activar herbívoros en general, herbívoros viejos y herbívoros jóvenes. Tal es así que cuando uno se posa electoralmente en los leones jóvenes, y voy a citar el ejemplo argentino, los que te ganan elecciones hoy son básicamente los herbívoros no tan jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en términos electorales? Por eso, una cosa es que la radicalidad está explicada desde leones jóvenes, hambrientos, de gloria, de libertad, y otra cosa es que haya que responderle exclusivamente por su exceso de hambre, de libertad y de lo que fuere. Entonces, no sé si el ejercicio siempre político sea responderle al que más grita, al que se deja la melena más larga, al que intenta ser el rey de la selva, y me parece que esta encíclica en gran parte
ensordece, ¿sí?, a esos leones, y hay un intento deliberado, como incluso gran parte de las estrategias electorales, de no caer en ese sesgo provocador de que toda la selva responde claramente a esos leones jóvenes. Los herbívoros democráticamente también tienen vida, tienen voto, y ya lo vimos hace días y seguramente en Argentina se siga viendo. Bueno, insistir, no porque alguien grite, creo que debiera tener siempre un criterio de equidistancia en el trato o de preferencia en el trato